Predicación, la Trinidad y el Verbo de Dios. Introducción. La Trinidad es un concepto que, aunque profundamente arraigado en la fe cristiana, sigue siendo uno de los misterios más complejos y fascinantes de nuestra creencia. La idea de que Dios se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas en una sola esencia divina, desafía nuestra comprensión humana, pero es fundamental para nuestra relación con Dios. Desde el principio de la creación hasta el acto redentor de Cristo en el Nuevo Testamento, y la continua obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la Trinidad revela la profundidad y el dinamismo de la naturaleza divina. Hoy nos embarcaremos en un viaje para explorar cómo la Trinidad se manifiesta desde los primeros capítulos de la Biblia hasta su plena revelación en el Nuevo Testamento. Analizaremos el papel del Verbo de Dios, Jesús, como una manifestación esencial de esta Trinidad y cómo esto afecta profundamente nuestra fe y nuestra vida cristiana. Reflexionaremos sobre las manifestaciones de la Trinidad en la creación y en eventos bíblicos clave, como la Torre de Babel y el bautismo de Jesús. También abordaremos las dificultades de comprender la Trinidad mediante analogías y veremos cómo esta doctrina ha sido desafiada y defendida a lo largo de la historia de la Iglesia. Esta exploración no solo nos ayudará a entender mejor la naturaleza de Dios, sino que también nos llevará a reflexionar sobre cómo vivir en la luz de esta verdad tan profunda y transformadora. La Trinidad no es solo un concepto teológico abstracto, es una realidad que impacta nuestra experiencia diaria con Dios, nos llama a una relación más íntima con Él, y nos invita a vivir en armonía con su propósito divino. Cita Deuteronomio 6:4, que dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué significa que Jehová es uno? ¿Cómo se relaciona esta declaración con la doctrina cristiana de la Trinidad? Politeísmo y monoteísmo son términos que describen diferentes creencias religiosas en cuanto a la cantidad de dioses que se adoran. Politeísmo es la creencia en la existencia y adoración de múltiples dioses. Cada dios suele tener un dominio específico, como la guerra, la agricultura, el amor, etc., y, en muchas culturas politeístas, estos dioses son responsables de diferentes aspectos de la vida y el universo. Ejemplos de religiones politeístas incluyen: religión de la antigua Grecia, Zeus, Hera, Atenea, etc. Religión del antiguo Egipto, Ra, Isis, Osiris, etc. Hinduismo, Vishnu, Shiva, Lakshmi, entre otros. Monoteísmo es la creencia en un solo Dios, quien es el creador y soberano de todo el universo. Las religiones monoteístas enseñan que este Dios es único, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Ejemplos de religiones monoteístas incluyen: cristianismo, Dios, que se manifiesta en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Islam, Alá, considerado el único Dios. Judaísmo, Yahvé o Jehová, el único Dios del pueblo de Israel. ¿Qué es el término Trinidad? La Trinidad es la doctrina central en muchas ramas del cristianismo que sostiene que Dios es uno solo en esencia, pero existe en tres personas distintas: el Padre, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Estas tres personas son coeternas, coiguales y consustanciales, es decir, comparten la misma naturaleza divina. Dios Padre es la primera persona de la Trinidad, considerado como el creador de todo y la fuente de la vida. Dios Hijo, Jesucristo, es la segunda persona, quien se encarnó como hombre para redimir a la humanidad a través de su sacrificio en la cruz. Dios Espíritu Santo es la tercera persona, quien actúa en el mundo, dando vida y guiando a los creyentes. ¿Quién encuña la palabra Trinidad? El término Trinidad como concepto teológico para referirse a la doctrina cristiana de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo en una sola divinidad fue acuñado por el teólogo cristiano Tertuliano, aproximadamente 160 a 220 DC, un prolífico escritor eclesiástico del siglo II.
Tertuliano fue el primero en utilizar el término trinitas en latín, y aunque no desarrolló completamente la doctrina tal como la conocemos hoy, sus escritos ayudaron a sentar las bases para la formulación posterior de la doctrina de la Trinidad, que fue definida más formalmente en los concilios de Nicea, 325 después de Cristo, y Constantinopla, 381 después de Cristo. Es importante señalar que la idea de la Trinidad ya existía en la teología cristiana primitiva, pero fue Tertuliano quien proporcionó el término y comenzó a desarrollar una explicación más sistemática. 1. La Trinidad en la creación. La Trinidad se revela desde los primeros versículos de la Biblia. En Génesis 1:26, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El uso del plural hagamos demuestra la presencia de la Trinidad desde la creación. Aquí vemos al Padre, al Hijo, el Verbo, y al Espíritu Santo actuando juntos en la creación de la humanidad. El Verbo en la creación. En Juan 1:3, el apóstol Juan revela que Jesús, el Verbo, estuvo presente en la creación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Jesús es la palabra activa de Dios, a través de la cual todo fue creado. También. Génesis 3:22 Pechita. 22 Entonces dijo Yahweh Dios, he aquí, Adán ha llegado a ser como uno de nosotros al conocer el bien y el mal. No vaya a suceder ahora que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. 2. La Trinidad en la Torre de Babel. En Génesis 11:7, durante el relato de la Torre de Babel, Dios dice, descendamos y confundamos allí su lengua. El uso del plural nuevamente refleja una conversación dentro de la Trinidad. Este es otro indicio del misterio de las tres personas actuando como uno en la historia de la humanidad. 3. Manifestaciones de la Trinidad en el Nuevo Testamento. La Trinidad no solo aparece en el Antiguo Testamento, sino también de manera clara en el Nuevo Testamento. En el bautismo de Jesús, vemos la manifestación simultánea de las tres personas de la Trinidad. En Mateo 3:16-17, después de que Jesús es bautizado, los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, y una voz del cielo, Dios Padre, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aunque el apóstol Pablo no usa directamente el término Trinidad, su enseñanza en las epístolas refleja una clara comprensión y referencia a la doctrina trinitaria, es decir, la existencia de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. A continuación, algunas citas donde Pablo menciona a las tres personas de la Trinidad. 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En este versículo, Pablo menciona claramente a las tres personas, Jesucristo, el Hijo, Dios, el Padre, y el Espíritu Santo, conectándolos en una bendición conjunta. Efesios 4:6. Un cuerpo, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pablo aquí menciona el Espíritu, el Señor, Jesucristo, y Dios y Padre, enfatizando la unidad en la fe cristiana que refleja el concepto de la Trinidad. 4. Nuestro cuerpo es tripartito. El concepto de la Trinidad también se refleja en nuestra propia creación. Según 1 Tesalonicenses 5:23. 23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, lo que refleja de alguna manera el concepto de tres en uno. Así como el cuerpo, alma y espíritu forman al ser humano, Dios es uno en esencia, pero se manifiesta en tres personas:
Padre, Hijo y Espíritu Santo. 5. ¿Por qué las analogías son inadecuadas? Aunque a veces usamos analogías para intentar explicar la Trinidad, como el agua, que puede estar en estado líquido, sólido y gaseoso, estas comparaciones no capturan completamente el misterio. El problema con estas analogías es que sugieren que Dios cambia de forma o naturaleza, lo que no es cierto. Dios no se transforma de Padre a Hijo o Espíritu. Las tres personas coexisten eternamente y son distintas, pero inseparables. No podemos reducir a Dios a conceptos humanos limitados. 6. Posturas que han refutado la Trinidad. A lo largo de la historia, varias herejías han intentado negar la Trinidad. Entre ellas, el arrianismo negaba la divinidad de Jesús, afirmando que él fue creado y no era eterno. El nombre modalismo proviene de la palabra modo, y se refiere a la idea de que Dios se manifiesta en tres diferentes modos o formas a lo largo del tiempo, en lugar de existir como tres personas distintas y simultáneas. Esta enseñanza sostiene que Dios adopta diferentes roles o modos de ser en diferentes momentos de la historia, pero que sigue siendo una única persona. El modalismo surgió en los primeros siglos del cristianismo, particularmente en el siglo III, como una manera de explicar la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,